Bien, vamos a continuar en este segundo vídeo. En el primero vimos las estructuras selectivas o condicionales, en las cuales con el if podemos decidir si se hacía una cosa o se hacía otra. Ahora vamos a ver las repetitivas o bucles o lazos. Hay distintos en C++, vamos a intentar ver cómo funcionan. Para ello vamos a seguir con nuestro ejemplo. Os recuerdo que teníamos un programa que le pedía al usuario que adivinase un número. Y hemos llegado hasta el punto en que le decimos si ha acertado o si el número que tiene que adivinar es más chico o más grande que el que ha dicho. Lo ejecutamos para que lo veáis. Ahí está. El número es siempre el mismo, el 12, vamos a poner el 34, pues el número que tienes que adivinar es menor. Si el usuario quisiera seguir probando, pues tendría que volver a ejecutar el programa. No era el 34, pues el 10 es mayor, tampoco es ese, vuelvo a ejecutar, pues es el 12, efectivamente, ha acertado. Entonces, esto que yo estoy haciendo de voy a volver a ejecutar, lo podemos hacer directamente con una instrucción iterativa. Vamos a verlo. Entonces voy a copiar, voy a hacer la versión 5. Aquí está la versión 5. Lo vamos a guardar. Anoche estuve grabando, pero al final no pude terminarlo, así que empiezo de cero, por eso ya tengo esa versión. Entonces, en la versión 5 pedimos al usuario un dato para ver si acierta el número y le decimos si ha acertado o no y si es mayor o menor. Y añado, repetimos el proceso hasta que adivina el número. Muy bien. Así que la cuestión es la siguiente. Todo esto de aquí tenemos que repetirlo hasta que el usuario adivine el número. O dicho de otra forma, mientras no adivine el número. Si no supiéramos nada, si no supiéramos que existen 3 tipos de bucles en C++, pues utilizaríamos el más genérico, ¿no? Que es while. Entonces el while le podemos decir mientras el número que ha dicho el usuario sea distinto del número que hay que adivinar, entonces haz todo esto. Todo esto que hay aquí dentro lo tienes que repetir. Para que se vea bien cuál es el cuerpo del bucle, todo lo que tiene que repetir, lo voy a meter un poquito más hacia adentro. Como aquí ya veis que empieza a haber muchas llaves, pues no es raro que en alguna de esas llaves le pongamos que esta corresponde con el while. Fijaos que los editores modernos te permiten contraer desde una llave hasta la que cierra, de forma que sea más cómodo trabajar. Pero bueno. Entonces aquí ya no hay problema. Solo hay un problema, mirad, y es que la primera vez no sabemos qué número ha dicho el usuario, porque como todavía no he dicho ninguno, entonces aquí podemos hacer un pequeño truco, ¿no? Que es decirle, bueno, pues al principio es 0, un número distinto del que tiene que adivinar. Entonces ejecutamos, fijaos, ¿qué número he pensado? El 15, no, es menor. El 6, no, es mayor. El 12, perfecto, y termina. Entonces ya os habréis dado cuenta de que este bucle por lo menos se va a ejecutar una vez. Os he dicho, al menos una vez hay que darle valor al número del usuario. Esto significa, esto me da a mí que pensar que mejor que utilizar un while, tengo que utilizar un do while, porque por lo menos una vez se tiene que ejecutar. Así que voy a transformar este while en un do while. Y es muy fácil, lo único que hay que decirle es que lo haga mientras lo que había puesto aquí, ¿veis? La misma condición. Así que he transformado ese while en un do while. Y ya si queréis incluso le puedo quitar esto de aquí. Porque por lo menos una vez le va a preguntar al usuario qué número ha pensado. ¿Qué número cree que ha pensado? Vamos a ejecutarlo. ¿Qué número crees que es? El 89. No, es menor. El 67. No, es menor. El 45. No, es menor. Bueno, pues el 1. Ah, no, ahora es mayor. El 12. Hombre, por fin. Muy bien. Bueno, pues esta sería la siguiente versión. Una versión en la cual podemos estar preguntando
tantas veces como queramos hasta que acierte. Fijaos que esto ya empieza a complicarse. Aquí hay unas llaves, dentro hay un if, dentro del if hay otro, cada vez hay más bloques. No es que esté mal, pero esto ya nos va diciendo que quizá deberíamos coger parte de ese código, meterlo en otro sitio y dejarlo ahí, ¿no? Para que haga una sola cosa, ¿no? Para que pregunte una sola vez, y eso lo repito mucho. Ya veremos cómo se hace más adelante. Muy bien, pues esta sería la versión. Se nos puede ocurrir, hombre, también a lo mejor sería interesante, en vez de dejarle que esté hasta que acierte, pues le podemos dar un número de oportunidades. Como máximo lo tienes que intentar en 10 veces. Si en 10 veces no lo has adivinado, no te dejo seguir. Vamos a ver cómo se haría. Esa sería, esto ya lo he guardado, muy bien, pues venga, vamos a hacer una nueva versión. Que sería la versión 7. La versión 7. Aquí. Repetimos el proceso hasta que viene el número O ha introducido 10 números. ¿Vale? Así que ahora lo que vamos a hacer es contar. Vamos a contar, vamos a meter otra variable. Contador de números. Al principio he metido 0 números, todavía no he metido ninguno. Le vamos a decir aquí que cada vez que meta un número, mira, por ejemplo, lo podemos decir aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo. Cada vez que meta un número, incrementamos esa variable. Esto se hace así. El valor que tenía, le sumas 1. Introduce en esta variable lo que había más 1. Aunque en C++ y en muchos lenguajes esto es mucho más fácil de decir. Cuando tú quieres que una variable, el valor que tiene, se incremente en 1, le dices esto, mira, más. Eso se llama operador de post-incremento. Y como os dije en clase, cuando la instrucción está sola, como aquí, os dais cuenta, es una sola instrucción, porque eso ya veréis que puede estar en otro sitio. Cuando es una sola instrucción, es mucho mejor utilizar el preincremento. Hacen lo mismo, le añade 1 al contador. Entonces, cuando está aquí sola, que es una instrucción sola, lo podéis poner mejor como más contador números. Así que le vamos a decir, repite este bucle mientras el número de usuario, el número que ha dado el usuario sea distinto del número que adivinar y el contador de números sea menor que 10, por ejemplo. Le vamos a dar 10 intentos. Si a la de 10 no ha acertado, pues termina el programa. Vamos a ejecutarlo. A ver, ¿qué número he pensado? Vamos a ver. El 10, no. El 20, no. El 30, tampoco. 40, 50, 60, 70, el 80, el 90, el 100. Pues ya he acabado. Ya le he dado 10 números, no he acertado, pues se ha acabado. Venga, vamos a ejecutarlo otra vez. Venga, vamos a meter el 11, no. El 12, sí, pues ya se acabó. Porque la condición es o que lo adivine o que llegue hasta 10. Hazlo mientras no lo adivine y no llegue hasta 10. Lo que pasa es que cuando metemos una variable contador, podemos decir, ¿lo hago con un do while? ¿Lo hago con un while? ¿O lo hago con un for? Porque el for está precisamente indicado para cuando tenemos una variable de este tipo, contadora, que en cada iteración, cada vez que se repite el bucle, se incrementa en 1, en 2, en 3, o se decrementa menos 1, menos 2, menos 3. Así que otra forma que podríamos haber hecho este programa es con un bucle for. Vamos a verlo. Voy a copiar. Voy a abrir uno nuevo. Y lo voy a guardar. Esta sería la versión 8. Ahí. En la versión 8 hacemos lo mismo, pero usando un bucle for. Fijaos lo que voy a hacer, fijaos lo que voy a hacer. El bucle, que es todo esto, lo que hay que repetir, que ahora mismo está con un do while, lo voy a hacer con un for. Así que quito el do y ahora vamos a ver lo que hacemos con el while. Perdón, con la condición. Lo voy a cambiar por un for. Entonces, un for siempre tiene la misma forma. Mirad, le tenéis que decir el valor inicial del contador
la condición que tiene que cumplir para que se siga repitiendo, que es esta. Fijaos, la condición es esta. Mientras esté ocurriendo esto, tienes que seguir repitiendo. Y luego hay que decirle ese contador cuánto se incrementa o se decrementa en cada pasada, que era justo lo que habíamos puesto aquí. ¿Vale? Así que lo quito de ahí y lo pongo aquí. Entonces, esta es la cuestión. En un for, lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que antes. Tenemos una variable contadora que la inicializamos, comprobamos cuántas pasadas tiene que hacer. También podemos poner otras comprobaciones, que el número no se haya acertado, y qué hay que hacer en cada iteración, que es incrementar el contador. Entonces ya esto me sobra, porque ya es un bucle for, ya no es un bucle while. Y también os digo que normalmente, en vez de utilizar, para los bucles for, en vez de utilizar estas variables así tan largas, utilizamos nombres más cortos. Normalmente utilizamos I, J y K. Y no pasa nada. Esos nombres sí se permiten. Y JK para las variables contadores. De hecho, ni siquiera hace falta que las declaréis ahí, sino que dentro del bucle, el propio bucle lo podéis declarar. Vamos a ver si funciona. A ver, el 1, 2, 3, el 5, 6, 7, el 8, el 9, el 10. ¡Bah! No lo he acertado. ¿Vale? He llegado a 10 y no lo he acertado. Vamos a repetir otra vez. Venga, el 16, el 15, el 14, el 13, el 12, toma ya. Como lo he acertado, pues termina. Muy bien, pues esta sería ya la siguiente versión. La versión en la que no solo controlo si ha acertado o no acertado, sino que también controlo cuántas veces lleva el usuario intentado acertar. Lo voy a dejar aquí y voy a grabar un tercer vídeo en el que podemos preguntarle al usuario, una vez que lo ha acertado, ¿quieres volver a jugar? O sea, ya sería un bucle dentro de un bucle. Entonces lo dejo para el siguiente vídeo.